¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes, por delante tenemos un fin de semana lluvioso, sí es cierto, pero un fin de semana para disfrutar en las diferentes salas que tenemos en la ciudad enseguida. Repasamos agenda y vamos a hablar de literatura. Dos libros y dos autores nos van a acompañar hoy. La primera, una autora, Beatriz Fernández, que viene a Vigo a presentar a las 8 esta tarde en el Marco su libro, Desfiladero. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y enhorabuena. Gracias, muchísimas gracias, me siento muy agradecida de estar aquí. Ojo que no solamente es por la novela, que consta que llevo un ratito hablando por Beatriz, pero lo guardaba para decírselo en directo, no solo por la novela, sino por esas redes sociales y por ese altavoz en el que te has convertido para hablar de la mujer, la moda y todos esos miedos innecesarios que muchas veces nos inculcan, y no solamente en ese ámbito, sino porque al final la sociedad reproduce lo que vemos en los desfiles. Sí, total, al final la moda es un reflejo, ¿no?, de lo que hay en la sociedad, por eso también ahora está cambiando, porque como sociedad también estamos cambiando y dando voz a ciertas cosas que son necesarias, ¿no?, y que nos han hecho mucho daño de una forma inconsciente, y ahora que estamos tomando conciencia de esto, está habiendo el cambio, ¿no? Entonces, muchas de las marcas o empresas también tienen esta intención positiva, y hay otras que, bueno, que no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno. Ojalá los vientos vayan virando para ahí. Que siga. Ahora hablamos de tu protagonista, pero antes, ¿en qué momento fue el cambio en ti? ¿En qué momento te diste cuenta que hasta aquí? Pues mira, fue en Hamburgo, estaba yo trabajando y en uno de los viajes fui a Estocolmo y allí presencié un atentado que hubo. Entonces fue un momento que yo venía arrastrando muchísimo sufrimiento, muchísimo vacío, había desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria, muchas experiencias desagradables que había metido debajo de la alfombra. Entonces llevaba como un cúmulo ahí, ¿no? Y llegó un momento en el que, o sea, como que reventé y lloraba, y ahí recuerdo que al día siguiente cogí un vuelo para Madrid, para España, y dije, lo dejo todo, no sé qué será luego de mi vida, pero lo dejo todo. Y ahí dejé todas mis agencias y tal, y empecé a ir a terapia. Retomé la música, que yo de pequeñita tocaba el piano, empecé a cantar, me apunté a clases de interpretación, y en ese momento no quería saber absolutamente nada de la moda. O sea, yo salí de allí asqueada de la moda, tenía muchísimo rechazo hacia la moda. Entonces, durante ese tiempo, ¿no?, de mucha terapia, muchísimo trabajo interno, de conocerme más a mí misma, fue un momento en el que ya empecé a sanar y cambié mi visión hacia la moda, ¿no? Vi que al final la moda es una expresión, no hay nada malo con la moda, solo era mi experiencia, ¿no? Y que puede ser también un motor positivo para la mujer y para los hombres, para toda la sociedad, ¿no? Entonces, en ese punto sentí como un impulso de compartir mi experiencia como modelo y bueno, aquí estoy. Bueno, aquí estás además con esa experiencia en cierta forma trasladada a novela. ¿En qué momento decides escribirla? Ay, pues retomé la moda, porque volví a la moda, y ahí fue como que empecé a sentir, a rememorar y a conectar con lo que había vivido y con lo que estaba viviendo, ¿no? Y sentí como esa inspiración. Yo siempre desde pequeña he escrito, siempre, era como mi forma de canalizar, porque me costaba expresarme. Me costaba hablar de mis sentimientos, entonces siempre todo lo hacía escribiendo. Tengo un montón de diarios, siempre notitas de amor, notitas, ¿sí? todo ¿sí? Escrito. Entonces, en ese momento, yo empecé a escribir, como a modo de desahogo, de ordenar, de asentar, y a escribir, y cuando ya vi toda la historia y empecé a recordar los sucesos que había tenido, que había vivido y todo, wow, fue como, wow, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Sentí como esa cosa de decir, ostras, fue como transformar ese dolor en una creación, y lo vi como un desafío al que quería enfrentar, y ahí poco a poco fue un proceso de 2 años hasta que ya se convirtió en novela. Después de la escritura, cuando hay que releer las novelas para cambiar ciertas cosas, para hilarlas, para dejarlas cerradas, ¿te viste reflejada en la protagonista? Sí, claro, muchísimo, claro. Sí, que realmente está basada en hechos reales. No es real porque es ficción, pero hay muchas de las experiencias que viví yo personalmente, entonces sí, sin duda. ¿No es ni más fuerte, ni más débil, ni más que la escritora? ¿Cómo, perdón? La protagonista, digo, ¿en qué se diferencia de ti? ¿Es más fuerte, es más débil, es más...? Bueno, tiene, a ver,
Es similar, es similar. Más fuerte o más débil, yo creo que es muy similar. Ese castigo, ¿no? Esa culpa interna, ese diálogo interno de autodestrucción, yo lo tenía. Estaba muy presente en mí, creo que en muchas personas, y por eso también lo quería reflejar, ¿no? Porque es muy dañino y nos culpamos de cosas de las que no somos culpables. Y qué importante es saber pedir ayuda, ¿no? No Sí. solo encontrarse a uno mismo, sino saber trasladar eso que te está pasando. Sí, esa humildad de pedir ayuda, ¿no? Que está también cambiando, pero hace 10 años ir a terapia era como, bueno, estabas loco, ¿no? Estabas loco si tienes que ir a terapia, entonces sí. Creo que es muy importante pedir ayuda. Para mí ha sido, bueno, súper necesario. Así que yo siempre que me piden, ¿qué consejo daría? Digo, yo no doy consejos, lo único que digo es pide ayuda, ve a terapia, porque al final son profesionales, ¿no? Y la respuesta también está dentro de uno, por mucho que tú des consejos a otras personas, yo creo que cada uno se tiene que dar cuenta, ¿no? De quién es y darse sus propios consejos y tener una persona que te guíe en ese proceso. Beatriz, este libro, no sé si tu historia, la de Beatriz Fernández o la de Lucía Callado, esta que es ficción, pero que en realidad es realidad, ¿lo has escrito para ayudarte a ti o más bien para ayudar a esas personas que también se puedan acercar a tus redes sociales, pero también a esta historia, que nos adentra en ese mundo que a lo mejor muchas mujeres pueden estar viviendo? Las dos cosas, sinceramente. Al principio uno dice que lo hace para ayudar, ¿no? Para aportar. Pero en el proceso de escritura me fui dando cuenta que tenía heridas todavía que yo pensaba que estaban ya cerradas y no, ¿no? Entonces fue también como una sanación a medida que iba escribiendo. Pero sí que es cierto que yo al final mi intención es contar lo que me hubiese gustado a mí escuchar hace 10 años, ¿no? A esa Beatriz de hace 10 años y si este libro puede ayudar a esas personas o a saber poner ciertos límites o incluso si lo han pasado, han vivido esa experiencia, a saber abrazarse y a sentirse apoyada y sentir que no están sola, para mí ya es el éxito, ¿no? de la novela. La Beatriz de ahora no para de trabajar. La Beatriz de ahora no para de trabajar. Eso es cierto. Y con todo acaba de publicar un libro y se está recorriendo España para presentarlo y no sé si ahora además buscas esos momentos de soledad para seguir escribiendo. Pues busco esos momentos de soledad, sí que es cierto. Aunque lo que escribo no sea para una publicación ahora mismo, tengo ideas de una próxima publicación, pero estoy permitiéndome también el proceso ¿no? de asentar, de vivirlo de verdad, con presencia y disfrutarlo. Pero sí que escribo mucho, ¿eh? Yo escribo casi todos los días, cojo mi libretito y me pongo a escribir en casa. Cuando me noto así un poquito estresada, pum, lo escribo todo. Aunque sea como escupir de alguna manera, ¿no? O sea, todo desordenado, pero sí que la escritura siempre me ayuda. Bueno, y la suerte es que también nos puede ayudar a nosotros y que parece que ya hay idea para segunda novela, que me parece algo muy importante. Beatriz, nada, muchísimas gracias de verdad, enhorabuena por haber venido y la pueden ver ustedes a las 8 de la tarde en el Museo Marco, dentro del Club Faro, que es allí donde va a presentar y entiendo que a firmar este libro. Sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias de verdad. Y ustedes no se me muevan porque enseguida vamos a repasar agenda y porque además, miren, ya que a las 8 nos vemos en el Marco, si quieren pueden ir un poquito antes porque la planta baja y en el Panóptico se acaba de inaugurar la exposición de Lluís Lleó tras varias décadas en Nueva York. Lluís Lleó mezcla color y técnicas tradicionales, realiza frescos utilizando pigmentos en estado puro, combina pinturas y relieve, algo que confiere al conjunto un matiz casi arquitectónico. Obras que llegan a Vigo, el primer museo español en el que expone tras regresar de Nueva York, donde ha residido durante varias décadas. Entre otras cosas, elige el Marco porque... Y a mí me hace muy feliz, ¿no? Encontrar que lo que fue en su día un sitio terrible, hoy en día es un sitio de una belleza extraordinaria, ¿no? Aquí enseña su obra de los últimos años, pinturas y dibujos sobre distintos soportes, grandes papeles flotando los patios, esculturas y estructuras circulares que dialogan con las salas de la planta baja y el panóptico, junto a una selección de trabajos anteriores.
Y toca agenda, les decía, tenemos muchas cosas que hacer en el fin de semana. Aquí únicamente una pequeña selección en la Fundación, por ejemplo, mañana a las 8 y pasado a las 7, Ángel Martín y su Punto para los Locos, un espectáculo con el que intenta que nos demos cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no del todo loco, sino el volumen que está en tu cabeza, la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios o la impaciencia. En el Sinatra, hoy Impromedia con Arantxa Treus, improvisando sobre nuestras peores experiencias, y mañana a las 9 tenemos, aquí la ven, el monólogo de Patricia Espejo, también en el Sinatra. En la Pecera tenemos el concierto con The Biwis, hoy a las 10 de la noche, con versiones de temas de rock clásico y alternativo, y mañana concierto con Anatuk Band, que se mueve por los géneros musicales que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, desde el gospel hasta el rhythm and blues. En el Rebullón nos vamos a Mos. Este viernes tenemos a Crua, los que ven en imagen, con Acordeireta y M.J. Pérez en concierto para celebrar el 49 aniversario de la Revolución de los Claveles. Los tres colaboran en una canción titulada Hora Operta Amor. O Sonoro Machine y en concierto también mañana. Y aquí las tienen este sábado en la Sala Ártica y también el domingo a las 8 de la tarde, Omel non caduca de Ibuprofeno Teatro, con dos científicos apicultores que en 2173 llevan a cabo un sofisticado y absurdo experimento en un futuro distópico en el que el planeta está arrasado. Y ahora sí, seguimos con literatura. Y terminamos hoy el programa Fuera de Plató para hablar de literatura y de este libro, Los muertos también gritan, de David Lema. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar aquí, por fin. Está encantado él, yo no, porque alguien le ha avisado que no se ponga muy cerca de la pared, y hablando de muertos, yo tengo miedo de sufrir un accidente. ¿Qué ha pasado con las paredes de piedra? Ha pasado que la última vez que íbamos a venir no tuve una buena experiencia con una puerta de piedra un poquito baja. ¿Te la llevaste por delante con la cabeza? La abrí un poquito, sí. Es que me estoy sintiendo bajita, ¿se dan cuenta la altura que tiene este hombre? Estoy pensando que igual lo debimos haber hecho en plató y sentados. No, tranqui. Si quieres, me agacho un poquito. Bueno, aquí también aprovechamos la luz natural porque hoy en Vigo todavía luce algo el sol. Sin embargo, David ambienta la novela un poquito más al norte, en Costa da Morte, y de repente no el sol, sino la niebla se convierte en un personaje más indispensable, por otro lado, para un thriller, ¿no? Sí, porque la novela, que es un thriller, como acabas de decir, es una novela de misterio, sigue un poco el movimiento de la borracheira, ¿no? La borracheira, que es ese fenómeno meteorológico que no te deja ver cuando se levanta de una punta a otra de la ría, ¿no? Y poquito a poco esa borracheira, que empieza en el mar, se va metiendo en la tierra. Y yo juego un poco con la idea esta de que en cada banco de niebla, en cada banco de humedad de esa que se te mete en los huesos, pues puede cometerse un asesinato, ¿no? Y de repente la borracheira, igual que viene muy lenta, pero se va rapidísimo, una vez ya llega a tierra, y como en la novela, queda todo despejado, ¿no? Ahora hablamos del argumento, de lo que podamos contar, pero ahora que hacía referencia a la borracheira, una de las cosas que nos acerca mucho a los personajes y al contexto también es ese lenguaje que tú utilizas. Es un libro que está en castellano, pero mantienes geadas y algún tipo de, de toques muy gallegos en los diálogos. Sí, porque al final la novela está ambientada en la Costa da Morte y sobre todo en Fisterra. Y Fisterra tiene una fonética, una manera de hablar muy particular, ¿no? En Fisterra se habla con geada, en Fisterra nunca se dice despois, se dice dispois. Y todo eso, todos esos elementos, el paisaje, el lenguaje, el dialecto del gallego, ¿no? Con geada, seseo y esas terminaciones tan cerradas, le dan mucha más verosimilitud a una novela, al fin y al cabo, que aunque sea ficción, tiene que tener esos pequeños anclajes en la realidad que te llevan a decir, vale, me está contando una historia, pero me está contando una historia que podía haber pasado, ¿no? Que eso es algo con lo que se juega mucho también en la novela negra, de thriller y misterio. A veces pensamos que los crímenes tienen que ser espectaculares. Es decir, como en estas series de televisión que de repente hay una explosión tremenda en el medio de una calle para que se produzca el conflicto. No, al final el crimen es demasiado rutinario. Quiero decir, ahí abajo ahora mismo se puede estar cometiendo un crimen y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo prefiero ese crimen que puede ocurrir en cualquier parte,
sin que nos demos cuenta que ese crimen espectacular que a veces se sobredimensiona demasiado. Y que bien lo sabe David, porque además es periodista, luego te pregunto por ello, pero ahora sí que me adentro en el argumento y también en el título de esta novela. Los muertos también gritan, es en parte una anécdota que se cuenta al principio del libro y es en parte también una realidad para los investigadores, porque los muertos, y hay uno ya al principio del libro, nos dan pistas de por dónde tenemos que tirar. Sí, o sea, el título tiene mucho de metafórico, ¿no? En ese sentido de que los muertos gritan, los muertos, desgraciadamente, nos hablan muchas veces, ¿no? También es bonito porque el muerto, el recuerdo del muerto, pues siempre nos produce esa sensación de ternura cuando es un familiar o un amigo o demás. En el caso de una investigación, pues claro, el muerto le habla a un forense, el muerto le dice lo que pudo haber pasado, cómo pudo haber muerto. Y el muerto también, como se cuenta en la primera página, grita. Los muertos cuando se limpian, cuando un tanatopractor, que es la profesión esta que se encarga de poner bonitos a los muertos, está drenando ese cuerpo, ese cadáver, hay un momento en el que tiene que pincharle en la caja torácica. Entonces, si ese cadáver todavía tiene aire dentro pululando, si le pincha, el aire empieza a salir a toda velocidad por la garganta, roza las cuerdas vocales y emite un grito totalmente ensordecedor que yo creo que le daría un susto a cualquiera. Hay amor en esta novela, de hecho, esa anécdota la cuenta la que fuera la pareja del personaje principal. Yo quiero saber quién te la contó a ti en la vida real. No sé si lo podré decir, Esto es una anécdota que le pasó real a mi mujer. Entonces yo tenía que escucharla todos los días mientras ella estaba de prácticas en un tanatorio contándome cómo estaba drenando a esos muertos y que un día realmente a ella le dijeron, por favor, vete, estás muy nerviosa, porque una señora, una vieja, como decía como digo en la novela con un poco de gracia, ¿no? No con otra intención, le habría gritado desde ultratumba, ¿no? Bueno, y había gritado de dolor además. Permítanme remitiros a vosotros a la lectura del libro para que sepáis por qué ya no le voy a hacer a David la pregunta de ¿qué hay de ti en el personaje principal de la novela? Id a las primeras páginas y sabréis exactamente por qué. Te preguntaba antes por el contexto, por la Costa da Morte, por ese mar que es también un personaje, por esa niebla que entra dentro de tierra, y hay casi otra metáfora porque también se habla mucho de la droga, del peso que tiene y cómo entra también por mar a Galicia. Sí, bueno, sobre todo aquí en Vigo, ¿no? En las Rías Baixas, que fue un poco, aunque suene feo, fue la puerta de entrada a todas las organizaciones del narcotráfico, ¿no? Es verdad que ahora han pasado ya 20, 30, 40 años y no tiene el impacto que tenía antes. Es decir, ahora no hay equipos de fútbol como el caso más conocido que sabemos que desaparece, ¿no? Pero es verdad que sigue teniendo un impacto. Hace una semana, por ejemplo, creo que se desactivaba en Pontevedra el laboratorio de cocaína más grande de Europa. Correcto. Quiero decir, esconder que la droga sigue entrando por Galicia y que de cierta manera sigue teniendo un impacto en ese territorio me parece un poco incluso ridículo, ¿no? Bueno, y ahora además la movemos en narcos submarinos, no hace falta ni siquiera que lleguen lanchas, por lo menos aquí y también en la Ría de Arousa, únicamente en los dos lugares donde está aprobado. Vamos a pruebas, porque aquí hay mucha ficción, hay mucha realidad, pero se te ve el oficio como periodista. ¿Te apetecía escribir ficción? Sí que me apetecía mucho, porque tú lo sabes, nosotros estamos acostumbrados a los hechos. Solo los hechos. Bueno, no, voy a decirte otra cosa. A lo que estamos acostumbrados últimamente es a la mentira. Porque hay tantas mentiras que nuestro trabajo ya parece que se basa en desactivar todas las mentiras, en desmontar todas las mentiras que se vierten sobre todo desde los representantes políticos, ¿no? Y mira, y por primera vez lo que he podido escribir ha sido la verdad. Quiero decir, la verdad de cada personaje, porque es verdad que cada uno te cuenta la suya, ¿no? Y he jugado con eso. Evidentemente, la historia está contada a través sobre todo de dos personajes, ¿no? Que son Santiago Insua, que nos cuenta la historia a través de un diario, y Carla Traba. Los dos son sargentos de la Guardia Civil. Ella lo viene a sustituir a él porque él, esto no es ningún spoiler, muere en las primeras páginas del libro, ¿no? Entonces nosotros vamos conociendo poquito a poco la verdad de uno, las verdades que va descubriendo la otra, hasta que llega un punto en el que esas verdades chocan, colisionan, y ahí es donde estalla el conflicto, ¿no? Y entonces juego un poco con esa idea de que precisamente la verdad es lo que permite que exista la mentira, ¿no? Ahora una duda, no sé si como periodista o como qué, pero ¿cuál es tu relación ahora con el cuerpo? Me refiero a la Guardia Civil, porque entiendo que has tenido que estar mano a mano también para poder armar esta novela. Sí, yo creo que, igual que antes te decía que una de las cosas más bonitas de la ficción
es que puedes sobrepasar todos los límites. Para que una ficción tenga esa verosimilitud, tiene que estar anclada de cierta manera a la realidad, ¿no? A mí me pasa que leo muchas novelas y de repente digo, no, esto no es que no pueda pasar, es que no ha pasado nunca en la vida. Entonces lo que quise hacer desde el principio fue una pequeña y humilde labor de investigación, pues sobre todo con la Guardia Civil y con alguna fuente judicial y demás, para ver hasta dónde podíamos llegar a la hora de desarrollar esa trama de narcotráfico que va enhebrando poquito a poco la novela, ¿no? Por eso hay guiños, y hay guiños a la realidad, ¿no? Por ejemplo, es verdad que los uso poco, porque tampoco quiero abusar de ellos, pero antes hablabas de si la droga seguía teniendo impacto en nuestras vidas, ¿no? Y ahora unos meses, en mi pueblo, en C, apareció un hombre con un Kalashnikov en la plaza del pueblo. Bueno, pues todos sabíamos por qué tenía un Kalashnikov y de qué estaba huyendo ese hombre, ¿no? Bueno, como sabías, y esto lo he leído en alguna entrevista, no en el libro, yo lo hacía más mayor a David porque cuentas como en tu infancia conocías por qué, bueno, pues por qué que alguien que simplemente era marinero tenía un coche de marca, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eso lo conocemos todos, ¿no? A veces da la impresión cuando salimos fuera y contamos estas historias de que nos miran con esa cara de que todos somos narcotraficantes, ¿no? O todos estamos metidos en la droga, que es un estigma absolutamente absurdo y un topicazo, pero que como todos los tópicos encierran parte de razón. Quiero decir, evidentemente nosotros, la mayoría de las generaciones que vinieron después de estas que perecieron por la droga, nos desvinculamos no solo del consumo, sino de formar parte de esas redes, ¿no? Pero eso no implica que el mundo que eso generó haya desaparecido. Es decir, tú te has criado en ese mundo, tú has vivido ese mundo. Es cierto que llega un momento en el que lo tomas como algo casi normal y diario. Y por eso a ti no te molesta, pues, que en tu clase, en tu curso o a tu lado, en tu pupitre, se siente una amiga o una compañera que es hija, pues a lo mejor del señor de la droga local mismamente. Bueno, porque además los niños y las niñas nunca tienen la culpa. Dicho esto, ¿cómo es que te entrevisten? ¿Cómo después de estar al otro lado del papel y del bolígrafo, del ordenador si quieres, cómo es esto de empezar gira de promoción y que seamos muchos y muchas las que te estemos entrevistando? Es horrible. Es horrible porque tú sabes que como periodista siempre quieres sacarle, no lo peor, sino la máxima información posible, ¿no? Entonces, cuando estás al otro lado dices, tengo que hablar, pero tengo que parar en cierto punto cuando también hay una especie de choque de sensación, porque quieres contar lo máximo posible de la novela, quieres contar todo lo que crees que puede atraer a los lectores, ¿no? Pero a la vez dices, no puedo contarlo todo porque tengo que dejarme un poquito de... Y que trabajen los que se supone que están trabajando. Te has portado muy bien, no me has hecho ninguna pregunta, que es un defecto que siempre tenemos los periodistas cuando nos entrevistan, así que como te has portado muy bien, la última pregunta es abierta, la que tú te harías a ti mismo como periodista y que yo no te he hecho. Yo me preguntaría, ¿otro libro más sobre narcotráfico en Galicia? Y la respuesta es, pues por supuesto, drogas, asesinatos y Costa da Morte. Quiero decir, son ingredientes con los que yo día tras día me leería novelas de misterio, vamos. ¿Y por eso estás preparando la secuela? O la precuela. Sí, yo creo que podría haber segunda parte. Bueno, pues nos quedamos con eso, que aunque podría haber segunda parte, de momento, ya lo saben ustedes, lo tienen en Espasa, Los Muertos también gritan, y aquí en la ciudad de Vigo, si lo localizan, pueden hacer que firme, porque presentas... Hemos presentado ya, y ahora vendremos, si todo sale bien, a la Feria del Libro de Vigo. Porque presenta también en la Feria del Libro de Vigo. Ahí lo van a tener, el mes de abril es maravilloso para hablar de libros. Nosotros lo dejamos aquí. Recuerden que si algo quieren de nosotros, nos tienen en el correo electrónico a partir de ahora en platoabierto@televigo.com.